invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por causa de la ausencia del pastor no habíamos entrado en este tema, pero nuevamente volvemos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Todavía estamos en el capítulo 1, no estamos apresurándonos a salir de todo. Queremos ir pausadamente observando todo lo que el Señor quiere que analicemos. Dijimos que casi todo el capítulo 1 de Romanos es una introducción a toda la carta, los 16 capítulos de Romanos, pero ahora entramos en el inicio del desarrollo de cada una de estas doctrinas que el apóstol Pablo expresa en esta carta. Hemos ya hablado acerca de quién es el portador del evangelio, cuál es el gran tesoro que ese portador tiene, cuál es el gran privilegio que este portador tiene para compartir el evangelio. Pero qué poder es este evangelio que nosotros tenemos y que el Señor ha depositado en nosotros. Eso lo hemos visto, que es capaz de derribar obstáculos, que es capaz de transformar personas, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos los gentiles. El Señor nos ha dado un evangelio poderosísimo de transformación. El Señor Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, porque tenemos el poder del evangelio, el poder de sacar personas de las mismas puertas del infierno para la gloria de nuestro Dios, porque tenemos un evangelio de salvación. Y ahora entonces, iniciando a desarrollar el tema del apóstol Pablo en Romanos, él quiere decirnos que ninguno de nosotros, y no me refiero solamente a vida abundante, sino a toda la raza humana, todos los seres humanos, pasados, presentes y futuros, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, dice el Señor, somos culpables delante de Dios. Oiga bien eso. Así inicia el apóstol Pablo este estudio en Romanos, diciéndonos: toda la raza humana es culpable delante de Dios. Difícil. Vaya conmigo a la palabra del Señor, versículos 18 hasta el 32 del capítulo 1. Leo para ustedes la palabra del Señor rápidamente. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dura la palabra del Señor. Yo creo que ya con esa lectura yo me podría ya sentar. Está claro, ¿verdad? Amén. Bien fuerte lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Y sabe que él está describiendo simple y sencillamente lo que la humanidad es. Y en esa humanidad está usted y yo. Yo quisiera invitarle a que viera cómo está el mundo en que nosotros vivimos. Vivimos ahora quizás en una forma igual o semejante a lo que el apóstol Pablo vivía en su tiempo. Él está escribiendo a Roma, ¿sí? La iglesia en Roma. Y eso es como decir Estados Unidos, la iglesia en Estados Unidos. Roma era la capital del imperio romano, que abarcaba todo el mundo conocido prácticamente en ese tiempo. Así que estar en Roma sería estar en el mero centro, en el ombligo del mundo, donde las cosas más novedosas estaban ahí. Ahí tenían el iPhone 10X no sé cuánto, ¿sí? Ahí tenían que los inventos más portentosos y novedosos que existen. Allí surgían. Era lo primero, era la cuna de todo lo que salía a la luz, pero también de los pensamientos, de las filosofías, de las creencias tontas, las fábulas, los cuentos y tantas cosas. De ahí también surgían, de esta perdición, de ahí surgía. Es como ahora Estados Unidos, digo yo. Este es un país donde uno dice, uno puede realizar el sueño americano o también puede realizar la pesadilla americana. ¿No es cierto? Hay oportunidad de salir al frente y hacer grandes cosas buenas, pero también hay oportunidad de perderse y hacer hasta lo peor. Hay libertad, porque estamos en el mero centro, en el ombligo del imperio. De aquí surgen las modas, hermanos. De aquí surgen los pensamientos, las ideas, buenas y locas. De aquí surgen las modas. De aquí surge toda esta forma de pensar del mundo. Ahora que fui a El Salvador me di cuenta de que ya ellos han adoptado ciertas cosas que aquí en Estados Unidos hace 5 o 10 años atrás estaban en moda. Y cuando uno va allá y se topa con esto, dice, ay, ya está bien esto. Yo pensé que solo era allá. Y realmente esto se va regando, ¿sí? A medida que nosotros vamos popularizando todo este tipo de situaciones. Eso es lo que el apóstol Pablo nos describe aquí. Y él dice en todo este pasaje, la humanidad entera es culpable por todo eso que es delante de Dios. Culpabilidad. Dicen de que en un juicio, en una corte, el punto crucial, el punto más difícil para aquel que está siendo juzgado es cuando es declarado culpable. Porque antes de eso o después de eso, antes él mantiene una esperanza. Esperanza en que su abogado pueda hacer un buen trabajo y que convenza con mentiras o con verdades a las personas. Tiene esperanza de que los testigos puedan decir exactamente lo que les han dicho antes para que puedan ellos salir libres. Tienen esperanza de que el juez sea compasivo y que no vea todo lo que está sucediendo y presentado ahí. Tienen esperanza de que el jurado pueda tener misericordia de ellos y pueda sacarles libres. Tienen infinidad de cosas en su mente y todavía sigue hasta mostrando orgullo algunos, sintiéndose, yo ya voy a salir, sí, yo voy a estar ahí. Pero en el momento en que el juez dice, usted ha sido declarado culpable, ahí
se va todo abajo. Y no importa que le pongan 5 años, 10 años, 20 años, cadena perpetua, no importa. Ya lo atraparon. ¿Sí? Así que el Señor está diciendo hoy, la humanidad es culpable. Ahí entran salvadoreños, mexicanos, de todos lados de México, no solo los del norte. ¿Sí? Ahí entran ecuatorianos, norteamericanos, pero también entran hondureños, no se me hagan los que... ¿Sí? Ahí entramos todos, toda raza, y aunque quizás dentro de un mismo país existan diferentes tribus, aún esas diferencias de tribus entran aquí. La humanidad, la raza humana es culpable delante de Dios, y eso debe de hacernos sentir así, como el Chavo del 8, le dio la chiripiorca. Sí. Soy culpable delante de Dios. Usted es culpable delante de Dios. Todos los seres humanos, por muy pequeñitos, somos culpables delante de Dios. Culpabilidad debe de traernos sentirnos achicados, decimos en El Salvador, como el avestruz queriendo meter la cabeza en el suelo. ¡Ay, escondernos! ¡Ay, pobrecito de Dios! El Señor quiere que usted y yo nos sintamos así, porque es ahí donde nosotros recibimos la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos hace diferentes a los demás. No es porque usted sea mejor, usted es culpable como todos, pero es el Señor en su misericordia que nos da la salvación. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Porque aunque siendo nosotros culpables, el Señor mostró su gran amor por nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. El Señor es misericordioso. Pero esto de culpabilidad debe de enseñarnos que también tenemos algo que enfrentar delante de Dios. Y una cosa que yo siempre mantengo en mente cada vez que presento el Evangelio a las diferentes personas que me toca hacerlo, es mencionar lo que la carta de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 27, que nos pone a todos en el mismo nivel y con las mismas expectativas. Ahí el escritor de Hebreos dice: porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y no se queda ahí. Y después de esto, el juicio. Buenos y malos. Hay que enfrentar dos cosas: muerte y juicio. Aún los lavados con la sangre de Cristo, muerte y juicio. ¿Sí? Esto nos pone en igual situación a todos. Culpables, sí. Lavados con la sangre de Cristo, sí. Pero me corresponde pensar: un día me voy a presentar ante mi juez y va a demandar de mí respuesta, que me haga responsable de lo que hice y de lo que no hice, porque tendré que enfrentarme delante de Dios. Y eso está latente aquí en lo que el apóstol Pablo está mencionando. Versículos 18 al 23, por eso el apóstol Pablo nos presenta que como todos somos culpables, la ira de Dios se ha revelado a nosotros. Vean lo que dice, especialmente el versículo 18, inicio por ahí. Porque la ira de Dios, dice ahí, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dejémoslo ahí. ¿Sí? Aquí lo que el apóstol está mencionando es que el encargado de expresar y manifestar a todo mundo que somos culpables es nuestro Dios, y por eso Él está así, ¿sí? Con todos nosotros. ¿Han visto un animalito de estos salvajes
queriendo atrapar a su presa y que ya la tiene cercada, cansada, lista para matarle. Está así, mostrando todo lo que tiene de armas para intimidar la ira de Dios. Él está así. Mercedes. Raúl. Roxana. Así estás todos los días. Así estás todos los días. El Señor está así con toda la humanidad. La ira de Dios se revela, ¿sí? Se da a conocer, se manifiesta claramente a la humanidad. Vea cómo lo va desarrollando el apóstol Pablo aquí. Dice que se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, a través de lo que Él vino a hacer, de lo que Él envió a hacer a su Hijo, y que lo sentó nuevamente en el trono de Dios para gobernar sobre todo después de su resurrección. Desde ahí el Señor está revelando, manifestando, dando evidencias de que hay ira contra los seres humanos, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Así que la idea aquí es el hecho de que el Señor está con la vista puesta en aquellos que hemos hecho maldad, en aquellos que no nos hemos acoplado a lo que Dios dice que debemos de hacer para salvarnos. Así que la ira de Dios se hace manifiesta, se revela sobre los hombres, sobre los seres humanos. Las mujeres no quedan fuera aquí, porque hombres ahí tiene el sentido genérico, humanidad, ¿sí? Y ahí entramos todos. Desde el cielo el Señor revela esto, pero es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuál es la impiedad y la injusticia? Ahí mismo lo explica el apóstol Pablo en ese versículo 18, que detienen la verdad, ¿sí? Con injusticias. Y esto de detener, mis hermanos, es una palabra que puede ser traducida así como se expresa ahí, detener, pero también impedir, retener, contener o estorbar, ¿sí? Detener no es solamente el ponerse uno ahí, sino también es el impedir que salga, que se diga, que se exprese. Es el obstaculizar de que alguien pueda expresar la verdad, y se utilizan artimañas injustas para que esto pueda suceder. Y esto es lo que está revelando desde el punto de vista del apóstol y de Dios mismo, es la intención consciente de los seres humanos, que cuando hacen esto de impedir que la verdad bíblica, la verdad del evangelio, la verdad de Dios salga a la luz, lo hacen conscientes de que es la verdad, pero que no me conviene que se diga esa verdad, porque me quitan mi negocio, porque me quitan mi forma común de vivir, y yo quiero seguir viviendo en este estilo de vida que me trae placer, que me trae gozo. Que aunque sé que estoy perdido, que aunque sé que estoy haciendo mal, yo quiero seguir en esto, de beber, de emborracharme, de perder el sentido, de drogarme, de hacer todo lo que yo quiero, pero que lo hago consciente. Cuando alguien se acerca para decirle a las personas el evangelio de salvación, el evangelio que la palabra de Dios expresa, las personas siempre le cambian la conversación, porque no quieren ser señalados en su estilo de vida, porque la palabra de Dios es como un espejo que hace que las personas nos veamos a través de ese espejo y nos veamos exactamente tal cual somos. Usted se mira al espejo y se mira no como Marilyn Monroe, ¿sí? Usted se mira tal como usted es. Y ahí no le puede reclamar, ay no, qué feo me presentas. No, está tal cual es.
Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Cuando usted y yo presentamos el Evangelio a una persona que no conoce a Cristo, lo que usted está haciendo es hacerle ver a esa persona exactamente lo equivocada que está. Y eso, hermano, molesta. Eso crea en ellos ese resentimiento, esa reacción normal de decir: no, tú estás equivocado, yo no quiero escuchar nada de esto. Y eso es impedir, es detener, es retener, es obstaculizar. Eso que tú dices no es cierto, es mentira. Yo sé que es cierto, pero no quiero aceptar esto, no quiero que me digan esto. Y eso es lo que está expresando aquí la palabra del Señor, que la ira de Dios es contra aquellos que racionalmente, intencionalmente actúan de esta forma, de obstaculizar, de detener, de impedir que se presente el Evangelio y que se clarifique exactamente qué es lo que estamos haciendo mal en contra de Dios, y pedir que nos volvamos a nuestro Dios. Pero ¿cuál es la razón? Vea lo que dice el versículo 21. La razón de esta demostración y revelación de la ira de Dios es que, habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la razón de por qué el Señor revela su ira, demuestra, manifiesta que está molesto, que está en juicio contra la humanidad. Es que estos personajes vistos aquí, que es toda la humanidad, han tenido la oportunidad de conocer a Dios, y de hecho le han conocido de vista, teóricamente, pero no de corazón. Y sabiendo que Él es el verdadero, sabiendo que Él es el único que puede salvarles, han decidido rechazarle. ¿Cómo termina el versículo 20? Vea su Biblia, ¿cómo termina el versículo 20? ¿Cuál es la expresión que dice ahí? Ajá. Ahí el apóstol Pablo está expresando realmente la razón de por qué el Señor ha revelado su ira. Porque cada uno de los seres humanos no tenemos excusa delante de Dios. Y esto lo que quiere decir no es simplemente usted ya no puede expresar nada, sino que usted no tiene argumentos legales válidos para presentar en el juicio. Por más que usted quiera, ya no hay ningún argumento válido para que usted pueda decirle al Señor: pero es que yo no sabía, Señor, pero es que a mí nadie me dijo esto. El Señor dice: no tienen excusa. El Señor se reveló al mundo. El mundo no ha querido conocer de Dios. Aunque le conocen, no han querido reconocer que Él es el verdadero. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo aquí, no tienen excusa. Y porque no tienen excusa, entonces estas personas se han vuelto de esta forma. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y como no le glorificaron, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sí? Envanecerse quiere decir el llenarse de humo la cabeza, creyendo que sus mentiras son verdades. ¿Ya ha visto usted personas que son mentirosos consuetudinarios? Que llegan a un punto donde se creen hasta sus propias mentiras y creen que todos los demás están equivocados porque ellos dicen siempre la verdad, cuando realmente son puras mentiras lo que están diciendo. Especialmente los políticos, ¿sí? Que son mentirosos hasta la coronilla. Dice que se envanecieron en sus propios razonamientos. No, dice uno, esto de la marihuana es bueno. El Señor hizo todo árbol. Y si usted va a Génesis, dice, capítulo 1, dice que el Señor dijo que crezca la hierba. Ahí estaba la marihuana. Y luego, terminando ese día de creación, dijo, y todo lo que el Señor había hecho es bueno. ¿Ya vio? La marihuana es buena. ¿Sí? Sus razonamientos envanecidos. ¿Sí? A lo que es negro le llaman blanco. Así son los razonamientos de la humanidad. Usted le pregunta a un mujeriego, a un borracho,
que él está actuando mal, que eso es perder su vida, que él está despilfarrando su dinero, él le va a decir: yo estoy gozando mi vida, no te metas conmigo, yo estoy haciendo todo lo que puedo, porque esta es mi vida y la gozo. ¿No es cierto? Amén. Así es la vida, así es el ser humano. A lo que es malo le dicen bueno. ¿Sí? Dicen que los hombres tenemos 7 mujeres que podemos disponer de ellas, porque hay más mujeres que hombres, y eso es cierto, pero no quiere decir que tenemos capacidad de tener a tanta mujer con nosotros. El Señor nos ha dado una para poder hacer, y así se hace tan difícil. Pero la gente llega a creerse esto: no, si el hombre puede hacer lo que quiera, la mujer no. La mujer solo puede tener uno, pero el hombre puede tener muchas. Y así se ha desarrollado este pensamiento envanecido de las personas que han sido entregadas a esa vida por causa de haber rechazado al Señor. No tienen excusa. Razonamientos envanecidos, como esos razonamientos de moda. ¿Han escuchado ustedes señoritas pequeñitas y a padres también, y madres expresando de sus hijas pequeñitas diciendo: ay, no tan bonita que se mira con el vestido hasta aquí? ¿Sí? Que va caminando y todavía van. ¿Sí? Que se sientan. ¿Sí? Porque el concepto de la humanidad, de la sociedad actual es: ahorita tiene buen cuerpo, que lo luzca. Cuando esté como yo, entonces ya no va a poder. Qué tontera más grande la que nos han metido aquí, mis hermanos. Que entonces nosotros podemos mostrar nuestro cuerpo porque está bonito. No importa que yo tenga 40 años, 50 años, pero si me mantengo así con los six-pack, lo puedo mostrar. ¿Sí? Pero si me mantengo con este púlpito incorporado, entonces yo no puedo. ¿Ve lo tonto que pensamos como sociedad? Y eso nos hemos llegado a creer. Razonamientos envanecidos que realmente no tienen razón de ser, pero nos conviene vivir así, de tal forma que hemos desarrollado un estilo de vida acorde a esto, pero no acorde a la palabra de Dios. Pero también dice: su necio corazón fue entenebrecido. Ya el corazón estaba burro, ¿sí? Ya estaba ahí necio, parado en sus 4 patas, ahí diciendo: yo de aquí no muevo. Así es el corazón del ser humano, necio. Pero además de necio, dijo, allí fue entenebrecido, se oscureció, está en oscuridad total, no puede ver para dónde va. Es un corazón sin sentido, sin sensibilidad. Y a eso está expresando aquí, porque como no quisieron escuchar el razonamiento bíblico, el razonamiento de Dios, no tienen excusa. Entonces Dios ha hecho que ellos pasen por esta situación, y el mundo está orgulloso de sí mismo. Sabe que en el tiempo del oscurantismo, así se le conoce en la historia de la humanidad, la historia nos muestra de que hubo un tiempo que se le llamó el oscurantismo, la era del oscurantismo, donde no había oportunidad de que alguien pudiera razonar por sí mismo y expresar sus propias ideas. Todo estaba encapsulado en un grupo de personas que eran los sacerdotes de la iglesia, que era el Papa, quien regía, quien podía hablar y quien no, quien podía expresar sus ideas y quien no. Y lo hacían con base a lo que ellos decían que debía de hacerse. Ese fue un tiempo de oscurantismo, porque nadie podía salir a la luz, nadie podía expresar con libertad sus ideas. Hasta que llegó el tiempo de la Reforma Protestante, cuando se cortó con todo este lazo que ocultaba al mundo y se dio a la luz la verdad de la palabra de Dios. Pero en cuenta de la verdad de la palabra de Dios también surgió
la verdad de muchas cosas. Y se le llamó a partir de ese momento la era de la iluminación, ¿sí? Y con René Descartes, que fue ese gran filósofo que comenzó a expresar sus ideas de decir to be o no to be, ¿sí? Ser o no ser, y que todavía se debate en las cátedras universitarias de esa filosofía tan profunda que no se daba a conocer antes, pero que a partir de ese momento se comenzó a expresar todo esto. Cambió de estar puesto el conocimiento en un grupo predilecto de personas que era la Iglesia Nacional, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pasó a manos de los pensadores filósofos. Y entonces Dios se convirtió en la persona misma. Tú eres Dios. Tu pensamiento vale. Tú eres todo lo que puedes ser. Y desde entonces hasta este momento la humanidad se ha enfocado en sí mismo y ha abandonado a Dios. Razonamientos envanecidos, corazón puesto en tinieblas, necio en su propio razonamiento. ¿Sabe por qué entonces la ira de Dios se ha manifestado? Es por esa actitud nuestra, orgullo. Yo valgo, yo puedo, yo salgo adelante. Y aunque usted me diga, ay, sí, qué malos son ellos, yo no soy así. Yo le aseguro que quizás usted está metido en esta onda. Porque el día en que usted se levanta, va a trabajar, hace su trabajo, regresa a casa, se va a dormir y no ha buscado al Señor para estar con Él, usted está viviendo en ese envanecido razonamiento, con un corazón entenebrecido, porque usted está diciendo, yo no necesito de Dios, yo puedo vivir mi vida. Que aunque usted quizás no lo diga con estas palabras y abriendo su boca, expresándolas, pero usted lo tiene aquí y aquí, porque su estilo de vida demuestra que usted no necesita a Dios. La ira de Dios se revela contra aquellos que detenemos con injusticias la verdad, porque no tenemos excusa delante de Dios. Entonces nos hemos convertido en gente mal pensada, gente basando nuestros argumentos en nuestra propia conveniencia y no en lo que realmente Dios dice que es valioso. Y entonces el corazón se puso más necio de lo que ya es y está a oscuras. Andamos a tientas, no sabemos a dónde ir, porque no queremos saber a dónde vamos. Simplemente queremos permanecer haciendo lo que nos hace felices. ¿Qué retrato más feo de la humanidad, hermanos? ¿Qué retrato más feo de vida abundante? ¿Alguien dice amén? Amén. Sí. Realmente, qué feo nos describe la palabra de Dios, hermano. Usted y yo estamos envanecidos en nuestro razonamiento. Pero la ira de Dios nos ha hecho a nosotros culpables delante de Dios, porque también cada uno de nosotros hemos sido entregados por Dios a nuestros propios deleites y pasiones. Versículos 24 al 32. Una descripción. Si no le gustó la anterior, mucho menos le va a gustar esta descripción que hace aquí. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo presenta tres, como dije anteriormente, que expresó en el 20, que estaban sin excusa, que ninguno tenemos excusa. Aquí también, en este pasaje, nos da tres indicativos que nos hacen grupos de características de los seres humanos, de la raza humana. Y cada característica es iniciada con esta expresión: Dios los entregó. Versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. Tres grupos de características que el ser humano
expresa, muestra en su estilo de vida por causa de que Dios los entregó. Vean el primer grupo que se encuentra en el 24 al 25. Es que Dios los entregó a la inmundicia, dice ahí el versículo 24. A la inmundicia. ¿Saben qué es inmundicia? Yo busqué en el diccionario porque tampoco sabía. Dice así: se refiere a la suciedad moral, no sociedad, sino suciedad moral, que sugiere el hecho de que la sensualidad y los pecados sexuales, obras y vicios malvados de pensamientos y deseos. ¿Sí? Sexualidad y sensualidad. No es simplemente el que usted ande en malos pasos sexuales, simplemente, como dije anteriormente, de dejar que una señorita ande enseñando sus partes íntimas. Eso es sensualidad. No anda metiéndose con ninguno, no anda siendo promiscua, no anda teniendo relaciones sexuales, pero ya anda provocando. ¿Sí? Sensualidad es estar metidos en este mundo donde uno va manejando y mira anuncios por las calles donde lo primero que se presenta son mujeres en bikini, y ahora ya casi ni son bikinis, son dentales le llaman. ¿Sí? Que realmente ahora ya se muestra mucho más para que ya no falte nada que uno pueda desear. ¿Sí? Y eso es sensualidad. Son vicios morales, éticos. Mire, me disculpo porque voy a decir esto, pero tengo que decirlo. Las mujeres se visten de tal forma de que provocan la mirada de los hombres. Pero ¿sabe cuál es la reacción de las mujeres ante esto? Es que dicen: es que los hombres solo en eso andan pensando. Los culpables no somos nosotras, son ellos que son sucios de mente. ¿Sí? Pero ¿quién los anda provocando, hermanos? La forma en que las mujeres en esta sociedad se visten no dejan oportunidad a la imaginación. Se muestra todo. Me recuerdo hace unos años atrás, bastantes años atrás, vine por primera vez a la ciudad de Los Ángeles a predicar. Y un hermano que me andaba llevando de aquí para allá y que me tenía hospedado en su casa. Fuimos una vez a un supermercados que iba a comprar ciertas cosas ahí, y nomás de entrada encontramos a una señora joven amarrándole el zapato a su niño, y estaba agachada, y atrás, al estar agachada, se le mostraba su parte, su panty, por detrás, una vez chiquitita. ¿Sí? Y me dice el hermano: ay, hermano, discúlpeme, porque yo sé que en El Salvador no se mira eso. No, todavía no, hermano, le digo yo. Déjeme ver, no. Es cierto, no dije así. En El Salvador sí no se mira así, pero me dice: es que aquí la gente está tan depravada, hermano, que uno tiene que enfrentarse a todo esto. Aquí, disculpe. No, le digo, no tiene nada que le tenga que disculpar. Eso es lo que se está haciendo normal en nuestra sociedad. Y eso es sensualidad. No estamos hablando de pecados sexuales. Es sensualidad. Eso de ser coqueto, ¿sí? De mostrar, de la forma en que uno se expresa con los demás, mostrando movimientos de cejas, apachando el ojo. ¿Sí? Es sensualidad. Esto es realmente lo que la sociedad está viviendo. Y mire, esto lleva a equivocaciones, a ser tomado mal. Y le echamos la culpa al pez
en lugar del pescador que pone la carnada. ¿No es cierto? Pero dice la palabra del Señor de que Dios los entregó a inmundicia. Ahí dice realmente en el versículo 24 que Dios los entregó, sí, a inmundicia. Pensé que había dicho la otra palabra que se expresa en otra parte ahí, pero es inmundicia que se refiere a esos pecados sensuales, sexuales, de deseos, de pensamiento, de vicios que el ser humano ha adoptado. Y como Dios los entregó a esa inmundicia, dice que la característica que muestra la humanidad es: deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga bien, deshonrar sus propios cuerpos entre sí, ¿sí? Y esto quiere ver con el trato que se hace a la otra persona sexualmente. Cómo se maneja el cuerpo de la otra persona. Pero también dicen, cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y eso lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Ten cuidado, porque vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír, pero no querrá oír la palabra de Dios, sino que querrán oír fábulas de viejita, dice ahí, ¿sí? Cuentos. Sí, que te va a salir el fantasma, la ciguanaba. Para los salvadoreños sabemos qué es eso, ¿sí? La llorona para los mexicanos. El cipitillo, el viejo panzón. Te va a salir, te va a jugar. Cambiaron la verdad de Dios por mentiras. Y en tercer lugar, en esto dice, dieron culto a las criaturas y no a Dios. Más explícito, como dice el versículo 25, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mire, en este tiempo uno ve hasta que la gente adora una tortilla tostada porque se manifestó una imagen ahí. ¿Sí? En el caso. Hemos llegado hasta ese punto, hermanos, en que hemos cambiado el adorar a Dios que adorar imágenes. Y esto ha sido porque Dios nos entregó a la inmundicia. En el tiempo del apóstol Pablo, los romanos lo que hacían era, estamos mal, necesitamos combatir con fulano de tal, y estamos en este pleito y no sabemos si vamos a ganar. Agrademos a Dios, llevamos un bebé para presentar al Dios de la guerra. Quizás nosotros no presentemos ni siquiera gallinas ni pollos. Hay culturas en nuestra América Latina que todavía hace eso. Pero sí, hermanos, estamos adorando quizás, como decía el hermano Gigi Ávila, la caja del diablo, viendo a las Américas o a las Chivas. ¿Sí? Quizás estamos adorando a nuestros hijos, porque no podemos dejarlos. Nos impiden hasta el servir al Señor e ir a la casa del Señor, porque no tengo tiempo. Ellos son así, demandan tanto de mí. Cambiaron la verdad de Dios por mentira y dieron culto a las criaturas. Dios los entregó a la inmundicia. 26 al 27, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Versículos 26 y 27. Los seres humanos, cuando Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, hicieron lo siguiente: las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de relación sexual, hermanos. Las mujeres cambiaron, dice, el uso natural por el cual es contra naturaleza. Poniéndolo en contexto del pueblo romano, las mujeres ya no querían tener relación con los hombres y buscaban tener relación con animales. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es lo natural? Hombre y mujer. Pero no les bastó esto. Querían probar, querían sentirse bien, querían experimentar. Hicieron cosas que realmente ni debemos de mencionar. Contra naturaleza. Pero no solamente eso.
Dice, los hombres dejaron a las mujeres y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Cómo se le llama eso? Homosexualidad. Abandonaron lo natural, lo normal, y entonces se hicieron del mismo sexo. ¿Cuál es el argumento de la sociedad actual en cuanto a este pecado que Dios señala aquí? No es culpa del muchacho o de la muchacha, es que Dios así lo mandó. ¿Quién es el culpable? Es que Dios no así lo hizo. Cuentos, mis hermanos. Es porque se envanecieron en sus propios razonamientos, su corazón necio se entenebreció, se puso negro, oscuro, de tal forma que quiso experimentar, quiso sentir diferente, quiso hacer cosas inimaginables. Y esto ha llevado a la sociedad en lo que estamos. ¿Se recuerdan el acontecimiento de los ángeles con Abraham que venían para destruir Sodoma y Gomorra, y que Abraham estuvo intercediendo que si hubieran 50, que si hubieran 40, que si hubieran 30, que si hubieran 20, que si hubieran 15, si hubieran 10 y si hubieran 5? Y el Señor le dijo, si hubieran 5 no la voy a destruir, y ni siquiera 5 hubieron. Así que los ángeles se encaminaron hacia Sodoma y Gomorra, y allá encontraron al hijo, al sobrino de Abraham, y él estaba en las puertas de la ciudad para tratar de salvar a los extranjeros que llegaban, para no entrar en ese estilo de vida. Así que se lo llevó a su casa, y ya yendo de camino hacia la casa, casi entrando a su casa, la multitud se acercó para quitarles a los ángeles. Y entonces dice la palabra del Señor que Lot comenzó a batallar con ellos, diciéndole, déjenlos, son mis invitados, yo los voy a tener en mi casa. Y la intención de ellos era, déjanos acostarnos con ellos. Quienes hablaban ahí eran hombres de la ciudad que querían tener experiencia sexual con el mismo sexo o con ángeles. Experimentar. Lo que Lot expresó fue, ahí tengo 2 hijas, las voy a sacar y ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero con estos varones no lo hagan. Y ellos respondieron, no, a tus hijas no las queremos, déjanos con ellos queremos. ¿Sí? ¿Ve? La intención, la moralidad, esos principios morales, no era porque es que Dios los mandó así. Es por causa de querer experimentar más. Y esto es por causa de que no quisieron conocer a Dios. No quisieron reconocer cómo Dios opera, cómo Dios se ha revelado al hombre. Entonces Dios los ha entregado a sus pasiones vergonzosas. Versículo 28 al 32. Termino diciendo que el tercer Dios los entregó. Y Dios los entregó en el 28, dice, a una mente reprobada, ¿sí? Sin capacidad. Mente reprobada. No llegó a aprobar el test, el examen. Se reprobó la humanidad. Los seres humanos entonces, con esta mente reprobada, hicieron que se llenaron de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y luego dice la palabra del Señor ahí, versículo 29, se volvieron murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué larga está esa lista. Bonita descripción, ¿verdad? Así es la humanidad. Se volvió así por causa de no querer conocer a Dios. Hermanos, así es la sociedad en que nosotros vivimos. Aunque usted nos mira normales,
Aunque usted los mira que van en la mañana, salen a su trabajo y regresan en la tarde a su casa, la gente es así, piensa así, actúa así. Le da la oportunidad y hacen locuras, tonteras. Acabamos de pasar el Spring Break, que dicen de que es la fecha, la semana en el año donde hay más violaciones, más personas que hacen actos inmorales públicamente. En Cancún, en Los Cabos, sí, en Baja California, en diferentes lugares, porque los de aquí se van para México, los de México vienen para acá. Sí. Es cuando se da más este desenfreno. Así está la sociedad. Usted mira caras bonitas, usted mira caras normales, pero como dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? El Señor nos describe así, porque realmente así somos los seres humanos. Y aunque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todavía mantenemos eso latente, presente en nosotros, nuestra vieja naturaleza, mis hermanos. Cuidémonos nosotros de esto. Cualquiera de nosotros estamos propensos a caer también en esta misma situación de maldad de la humanidad. ¿Cuántas veces no vemos de pastores que caen en infidelidad sexual? Simplemente porque vio la oportunidad y cayó, defraudó a su esposa y a Dios. ¿Cuántas veces nos vemos ancianos que ya no pueden seguir porque se envanecieron en sus propios razonamientos e hicieron cosas que no agradaban a Dios? Usted y yo todavía estamos propensos. Pero la buena noticia en este versículo 16 y 17, porque tenemos un evangelio que es poder de Dios. Poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese evangelio el Señor nos lo ha entregado a nosotros. Valoremos esto, hermanos, vivamos por esto, pero también compartámoslo con aquellos que se miran normales, que se miran bien, pero que están con un corazón entenebrecido, que están con una mente reprobada, con un razonamiento envanecido, y que podamos, con este poder que el Señor nos ha dado, de arrebatárselos de las manos del mismísimo Satanás para Dios. Esto es lo que el Señor nos ha puesto a hacer a nosotros. No tenemos ninguno de nosotros excusa delante de Dios, ni los que están afuera ni los que estamos aquí adentro. El Señor quiere que hagamos nuestra parte. Mis hermanos, ya no rehuyamos el hablarle de Cristo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares que no conocen a Cristo. Ya no rehuyamos el compartir este gran tesoro que el Señor nos da. Hagamos todo lo posible por alcanzarlos para nuestro Dios, porque la gloria es para Él y para Él estamos aquí. Él desea que vivamos para Él. El último versículo de este pasaje termina diciendo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, la ira de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, de condenación. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Analicemos cómo estamos, hermanos. ¿Estamos adaptados muy bien a este mundo, al estilo de vida? ¿O estamos inconformes y estamos luchando contra esto? ¿Estamos nosotros sintiéndonos bien en esta sociedad en que vivimos con estos valores morales, espirituales? ¿O estamos todavía nosotros incómodos y luchando contra esto? Porque dice la palabra del Señor, son dignos de muerte. No merecen seguir viviendo si estamos tan acoplados a esta sociedad con estos valores que están por el suelo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a salir
de esa forma de vivir y no adaptarnos a este mundo en el que vivimos. Oremos. Señor, yo sé que es difícil cuando vemos este tipo de pasajes en tu palabra, Señor, que nos ponen con claridad cómo somos los seres humanos, cómo, Señor, intencionalmente y racionalmente también, que nos permites tú actuar tan feo, Señor, nos permites tú que hagamos cosas tan terribles, pero, Señor, todo es en base a la justicia que tú quieres mostrar, Señor, porque realmente tú no nos obligas a hacer lo que tú quieres. Tú quieres que nosotros decidamos por nuestra cuenta el obedecerte o el desobedecerte. Señor, ayúdanos a nosotros, por lo menos aquí, Vida Abundante, Señor, a reconsiderar todo esto y hacer nuevos votos contigo de acercarnos a ti, de obedecerte, Señor, de comprometernos, no de vivir acordes a este mundo, sino de ser diferentes, Señor, de promover tu palabra en lugar de pensamientos humanos. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos con el gran tesoro que tú nos has dado de la salvación y el evangelio de salvación para proclamar al mundo, sino que podamos realmente compartirlo, Señor, con todo lo que tú nos permitas hacerlo. Señor, ayúdanos a desatar el poder de transformación que solamente existe en este evangelio de salvación. Señor, danos el coraje, la valentía para poder abrir nuestra boca y compartir tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes en un mundo de maldad. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos, estamos despedidos.